Leclerc. Colegas, muy buenas noches. De verdad que estamos muy contentos de tenerlos en esta sesión que tenemos la oportunidad de grabarla para que aquellos que, por supuesto, no pudieron asistir hoy por otras razones, la Sociedad Colombiana de Cardiología tiene simultáneamente una reunión y otras cosas más, quede grabada y puedan ustedes disfrutar de este complemento al minicurso que hemos tenido toda la confianza de que ha sido de gran utilidad para ustedes. La propuesta es que hagamos algo muy interactivo. Tenemos 2 casos clínicos, pero en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano para que le demos el orden de palabra, puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, poder aprovechar plenamente todo el conocimiento del doctor Dan Novak y la forma como él hace la interpretación y aprovecha toda la información del mapa y los análisis de los fenotipos hemodinámicos en la interpretación de ellos y la aplicación esto en los pacientes. Dan Novak, yo creo que un pequeño saludo y empezamos entonces la actividad. Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho estar presentes hoy. Esta actividad es un complemento al minicurso que lanzamos hace unos días y que afortunadamente ha sido muy bien recibido. Ya vamos llegando a las 1000 visualizaciones de colegas que lo han podido hacer y pues me da mucho gusto que podamos tener esta actividad que, como dice Carlos muy bien, complementa lo dicho allí con ejemplos clínicos que podemos detallar mucho más de su aplicación en la práctica diaria, con ejemplos de pacientes que son pacientes que son los que vemos en SICOR cuando son referidos para hacer el diagnóstico y para hacer el análisis de los parámetros hemodinámicos. Entonces, voy a compartir la pantalla para tener la presentación disponible para todos. Así que, Carlos, avanzamos. Perfecto, tú vas manejando y si quieres empezamos con el primer caso, Dagno. Sí, dale. Listo. Bueno, esta señora de 66 años es una señora con unos factores de riesgo cardiovascular, hipertensa, dislipidémica, con sobrepeso, ven ustedes allí su estatura y peso, con prediabetes. En el 2012 experimentó una angina estable, se estudió y se documentó que había un compromiso isquémico miocárdico, se estudió con coronografía y se mostró una lesión crónica en coronaria derecha que no era posible intervenir y la decisión de su médico tratante fue hacer un manejo médico óptimo y entre las acciones que definitivamente son fundamentales en el manejo óptimo de un paciente coronario revascularizado, ¿no? Es la rehabilitación cardíaca. Y ahora consulta por algunos síntomas atípicos, tal vez una molestia precordial de características no isquémicas, y se pudo determinar, como ven ustedes más adelante, una ecocardiografía de estrés con ejercicio en el 21, donde en esta oportunidad no se demostró isquemia, ¿cierto? Se ve que lo que se ha logrado hacer con ella en este periodo ha logrado que esté sin evidencia de isquemia. Esta señora tiene una historia familiar que incluye sus parientes con una enfermedad aterosclerótica, maneja factores de riesgo cardiovascular en meta. Ya ven ustedes que se ha manejado muy bien su hipertensión arterial hasta ahora que empieza la presión a encontrarse con cifras no controladas, control de su dislipidemia, ha mejorado su peso. Ya ven ustedes que empezó un tratamiento que ha permitido controlarla en ese sentido. Ha bajado 10 kilogramos de peso, liraglutide, más su dieta, más el ejercicio que viene haciendo, y sus síntomas actualmente son debilidad y mareos intensos al agacharse, y en el consultorio la presión sistólica 150, la diastólica 76. Mostramos de nuevo los medicamentos con los que está esta señora en este momento.
Está con aspirina 100 miligramos, rosuvastatina, metoprolol succinato 50 miligramos una vez al día, glucofage 850 dos veces al día, levotiroxina 75 microgramos, duloxetina 60 miligramos, trazodona 50 miligramos y liraglutid. Esa es la historia de la paciente. Preguntas, inquietudes de ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre la presentación clínica de la paciente, levantan la mano para que les asignemos. Si ustedes tienen el micrófono y pueden intervenir. ¿Algunos tienen alguna pregunta? Yo me atrevería a preguntarle a Dagnovar, uno como clínico, con esa historia clínica y esas cifras de presión arterial, ¿podría empezar manejo de la paciente o se pierde demasiada información de contar con todo lo que surge de un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas? Pues Carlos, mira, la historia de esta paciente, que es una paciente con enfermedad cardíaca isquémica estable, llamémoslo aparentemente estable, cambia un poco en relación con los síntomas recientes que seguramente o pueden tener relación con los cambios de peso que ha tenido, con el manejo que ha recibido en el último año, que ha estado manejada por endocrino, y que podrían sugerir que la señora está teniendo presiones arteriales bajas, pero igualmente estos son síntomas que pueden estar en el espectro de la enfermedad cardíaca isquémica. El otro tema es que tiene un estudio reciente de ecocardiografía de estrés ejercicio donde no se documentó isquemia miocárdica con una fracción de eyección normal. Entonces, digamos que hay ahí una duda diagnóstica frente a qué puede estar causando los síntomas versus los hallazgos de la presión arterial en el consultorio, sin otros hallazgos diferentes a tener una hipertensión sistólica aislada. Entonces, digamos que en un primer momento hay que aclarar qué pasa con las cifras de presión arterial de esta paciente. Y con base en lo que se vio en el consultorio, pues yo diría que está difícil tomar una decisión directa de decir esto es hipertensión o esto es hipotensión. Ese sería mi comentario en este punto. Una primera reflexión importante, ¿no? Y la otra, que si tú vas a tomar determinaciones, ¿qué sería la mejor opción terapéutica basado en un perfil hemodinámico de la paciente, ¿no? Sí, lo otro es exacto. Eh, Uno sospecharía que la señora, por la condición de que tiene enfermedad cardíaca isquémica, pueda tener aterosclerosis por un lado, pero puede tener también arteriosclerosis por el otro, porque tiene una presión divergente. Yo creo que ese es un buen mensaje clínico, y es que la arteriosclerosis y la aterosclerosis pueden coexistir y ser causas no solamente de cambios en la hemodinamia de una persona, sino de riesgos atribuibles a cada una de las dos condiciones. Primer tema, digamos, importante para aclarar en una paciente así. Perfecto. Fernando Gómez tiene una pregunta. Adelante, Fernando. Buenas noches. Muy buenas Eh, noches. yo veo importante que el doctor Dagnovar hablaba de que no es claro si es hipotensión o es hipertensión. Una gente que tiene 66 años, una paciente coronaria, y que tiene una presión de 150/36, que es divergente, una hipertensión sistólica aislada, que según los fenotipos tiene una vasoconstricción de predominio proximal, independiente que hay una disminución de la compliance, del compliance o compliance. La gente es una hipertensa. Lo que no me queda claro es los mareos, por qué se producen. Pues la gente está recibiendo un medicamento y no tenemos ninguna cifras de glicemias. Puede estar haciendo Sí. hipoglicemia, ser responsable de los mareos. Eso es un buen punto, Fernando. Y ya lo vamos a comentar, pero realmente el manejo glicémico ya eso es uno de los puntos que se evaluó a lo largo del diagnóstico. La señora estaba con una hemoglobina glicada de 6.1, con unas glicemias en ayuno
que estaban en el rango entre 105 y 116, algo así. O sea, no estaba realmente, por lo menos por los parámetros de glicemia, hemoglobina glicada, aparentemente teniendo hipoglicemias. Esa podía ser una razón de más para aclarar si es glucosa, pues un trastorno glicémico con hipoglicemia o es la presión arterial con alguna alteración. Entonces, digamos, dentro Perdón, de doctor. ese espectro de posibles situaciones, el tema de saber si es por la parte hemodinámica o es por la parte metabólica los síntomas que se están presentando. Y algo que nos has enseñado, Dagnovar, constantemente es de que a estos pacientes con esa sintomatología, o aún sin esa sintomatología, tomar la presión arterial en posición de pie y dar un poquito de tiempo para mirar qué pasa con la presión arterial, y aún si hay alguna posición en especial que le causa síntomas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, Carlos. Yo creo que ese punto es necesario resaltarlo y siempre lo debemos hacer, sobre todo en personas mayores. La presión arterial se debe tomar en las dos posiciones, de cúbito de pie o sentado de pie siempre, para poder hacer esa identificación de la hipotensión postural. Perfecto. Juan Camilo, ¿tienes un comentario? Adelante. Hola, buenas noches para Bueno, ustedes. Pues primero que todo, felicitarlos por esta excelente conferencia. Ya los he venido siguiendo hace tiempo. Al doctor Dagnovar, en algún momento hemos compartido, en algún momento. Bueno, mi comentario hace lo siguiente. Usualmente los pacientes que tienen sobrepeso marcado tienen un comportamiento de gasto cardíaco elevado, usualmente relacionado con un incremento en la frecuencia cardíaca. Y mm, esos pacientes responden muy bien al betabloqueador. Les va muy bien, responde la presión arterial, tiene un comportamiento bastante bueno, pero con esa pérdida tan importante de peso asociado al medicamento, también se pierde la competencia cronotrópica que tenía previo a este tema. Y Mm, seguramente los mareos pueden estar relacionados con eso, mm. con algo relacionado con un poco de incompetencia cronotrópica que ha perdido de ese paciente por esa pérdida tan grande de peso en este corto tiempo. Y fíjese que la presión arterial diastólica está bastante bien separada de la sistólica, entonces me hace pensar que no está tolerando muy bien esa pérdida de peso y que seguramente si no responde bien, incluso hasta el betabloqueador podría uno pensar en que no sea lo más apropiado para ese paciente, pese a que tiene una cardiopatía isquémica, pero si es de larga evolución, tal vez Mm. podría ser una opción. Muy interesante. Bueno, Juan Dagnovar, creo Camilo, que hay un excelente comentario. observación. Yo creo que esa es una gran observación clínica. Fíjense que lo estamos haciendo desde la parte clínica. Y hay un elemento más que, digamos, con cierta intención, no hemos dicho hasta aquí en el caso clínico, y es cuál es la frecuencia cardíaca que esa paciente tiene. Porque ese detalle que dice Juan Camilo de saber cómo es la respuesta de la frecuencia cardíaca al manejo terapéutico que recibe es de gran importancia en estos pacientes y le da a uno muchas pistas clínicas para saber dónde puede estar la dificultad para el manejo que hay que hacer. ¿Quieres que pasemos a los resultados del monitoreo de presión Eso, arterial, entonces, en doctor? razón de esta, digamos, de esta situación de discernir muy bien de qué se trataba el caso, la paciente se le solicitó un mapa de 24 horas que está aquí con, como siempre lo hemos eh, pregonado, y es que siempre el mapa de 24 horas, los registros de presión se tienen que ver simultáneamente con la frecuencia cardíaca. Una lectura de un mapa sin saber cómo está la frecuencia cardíaca es 60% de la información. El 40% lo aporta la frecuencia cardíaca y su relación con la forma como se está dando el perfil de presiones y cómo se está comportando el perfil de frecuencias cardíacas. Entonces, por eso siempre, por lo menos desde la perspectiva que nosotros tenemos, hay que ilustrar los gráficos de mapa con los gráficos de frecuencia cardíaca. Y entonces aquí están para ustedes. Este es el límite de normalidad, 80 latidos por minuto. Fíjense que
la frecuencia cardíaca está bastante por debajo, o sea, en el orden de 60 latidos por minuto, tal vez menos, excepto aquí en este momento. Y en cuanto al perfil de presiones, tiene algunos momentos del día, bastantes, donde la presión sistólica está bastante elevada, que incluye por momentos también la presión diastólica. Mayoritariamente es una hipertensión sistólica con un descenso nocturno parcialmente presente al comienzo, después hay una elevación a lo largo de la noche hasta la fase matutina. Entonces, digamos, ese es el primer momento. Con una claridad, y es que tiene una presión arterial elevada divergente. Tiene mucho más aumento en la sistólica que en la diastólica, en casi todo el registro. Y eso es un dato importante que lo vamos a tener en cuenta para la discusión a continuación. Entonces, redondeando, tiene una hipertensión probablemente sistólica aislada, con presión de pulso aumentada, con un descenso nocturno relativamente conservador. Ahora miraremos los promedios para estar más certeros, aparentemente existe, y con un ascenso matutino que no lo veo muy claro y del cual hablaremos un poco más enseguida, y una frecuencia cardíaca baja, probablemente por efecto farmacológico del beta bloqueador. No sé si tengan algún comentario o pregunta hasta aquí sobre el registro de presión de 24 horas de la paciente. Siempre mirando al perfil primero, después miramos los valores promedios y los otros datos de las distintas mediciones. O avanzamos si quieren y miramos esos parámetros de una vez. Pero de todas formas sería interesante mirar que la paciente tuvo algún síntoma a las 8 de la mañana, 8 de las horas de la mañana. Ese es un buen punto, Carlos. Aquí algo pasó que no podemos omitir, ¿cierto? Porque hubo un descenso importante en levantarse la presión con aumento en la frecuencia cardíaca por encima de lo que se estaba viniendo presentando en la noche y en el día. Entonces, este es un evento clínico importante para tener en cuenta. Ahora lo mencionamos en un poco más de detalles porque es de importancia. Adelante, Fernando. Entonces, aquí están los gráficos correspondientes a las presiones promedio y las cargas de presión. Miren que tiene un promedio de 24 horas en el mapa de 139,78. En la noche persiste con hipertensión sistólica al mismo valor, al igual que en el día. O sea, mantiene una hipertensión sistólica aislada, que sería el nombre de lo que tenemos acá, con una frecuencia cardíaca tendente a la bradicardia, ¿cierto? Tiene suficientes valores en el día y en la noche para tener una lectura satisfactoria del examen, o sea que tiene una pérdida del descenso nocturno en promedio con muy poca variación en la frecuencia cardíaca. Entonces, se trata de una hipertensión sistólica aislada con bradicardia relativa, con una carga sistólica alta, tanto en el periodo total de 24 horas, diurna y nocturna. También tiene aumento en la carga diastólica, sobre todo en la noche, pero en promedio es francamente una hipertensión sistólica aislada, que es uno de los subtipos de hipertensión que claramente nos hablan de cómo está el sistema arterial funcionando, y creo que eso es importante para la discusión que vamos a tener a continuación. Aquí a la derecha está la nota clínica que ya comentamos para que la tengamos como referencia. Carlos, ¿algún comentario está ahí sobre esta parte? No, y en el chat no hay todavía ninguna observación. Si alguno de los colegas quiere hacer un comentario o pregunta, o terminamos de mostrarles todo el análisis y Sí. los parámetros hemodinámicos. Bien, estos son los parámetros hemodinámicos y de función arterial. Miren qué característico de lo que acabamos de discutir sobre las cifras de presión. Ustedes pueden ver cómo es una paciente que tiene una velocidad de pulso alta, es decir, aparte de tener la presión de pulso elevada, que lo vimos en los promedios y en el perfil de 24 horas, hemodinámicamente tiene un aumento en la velocidad de onda de pulso por encima de 10 metros por segundo. O sea, se trata de una persona que tiene una rigidez arterial claramente demostrada por estos dos hallazgos.
pero con otro elemento, y es que tiene un aumento en la resistencia vascular sistémica. Recuerden que en las discusiones que hemos tenido, y se los mencioné en el mini curso, cuando hablamos de la resistencia vascular sistémica, estamos haciendo referencia tanto a la resistencia a nivel de la microcirculación como a la resistencia que ofrecen la aorta y los vasos proximales al flujo. Y en una persona que tiene rigidez arterial estructural, habitualmente vamos a encontrar un aumento en la resistencia vascular sistémica, pero más que todo por aumento en la rigidez proximal. Puede no ser solamente o no tener la distal. Eso es de gran importancia clínica, y si además se acompaña con presión de pulso alta, como en este caso de 60 milímetros de mercurio, eso nos configura muy bien de que se trata de un fenotipo correspondiente a rigidez arterial. Observen que no hay un aumento en la actividad simpática, como era de esperarse por la frecuencia cardíaca que la paciente tiene, que está en el orden de 60 y algo, 62, 63 latidos por minuto. Y por otro lado, el volumen latido es normal, el índice cardíaco es bajito relativamente por la bradicardia. Entonces, corresponde claramente al perfil hemodinámico de un paciente tratado que está con efecto beta bloqueador, que tiene rigidez arterial, resistencias elevadas, presión de pulso alta y por ende también presión arterial media elevada. Ese sería como el resumen de la hemodinamia de esta paciente a partir de los hallazgos del mapa. Carlos, ¿algún comentario? Claro que sí. ¿Alguna pregunta de nuestros colegas? Mientras nos preguntan, yo creo que este perfil hemodinámico que está aquí es muy consistente con lo que se llama arteriosclerosis. O sea, es un paciente que tiene los vasos grandes, aorta y vasos proximales con aumento en la rigidez por cambios estructurales en sus arterias grandes. Diferente que además la paciente tiene aterosclerosis, o sea, tiene enfermedad ateromatosa coronaria. Entonces, esa combinación es frecuente verla, sobre todo en estas personas de edad que tienen múltiples factores de riesgo. Y cada uno de estos dos hallazgos, la aterosclerosis y la arteriosclerosis, pronósticamente tienen importancia clínica en cuanto a al riesgo pronóstico que representa. Perfecto. ¿Comentarios, preguntas? Hasta ahora no, don Alnovar. Seguimos adelante. Adelante, Medicamentos. adelante, Fernando. ¿Podemos ver otra vez los medicamentos? Claro que sí. Sí, señor. Recibiendo. ¿Qué te llama la atención allí, Fernando? ¿Algún comentario, Fernando, sobre el esquema que está recibiendo la paciente? Sí, me llama la atención que el metoprolol succinato, a pesar de que es de una dosis baja, 50 miligramos día, está haciendo un efecto importante sobre la frecuencia cardíaca de la paciente, lo que altera todo el gasto cardíaco y lo que altera todas las otras cosas. Fernando, probablemente como la señora está haciendo actividad física rutinaria, las dos cosas están haciendo efecto, ¿cierto? O sea, que pensaría que el acondicionamiento físico también está jugando un papel, porque uno no esperaría tanta respuesta en la frecuencia solo por la acción farmacológica, eventualmente, sin decir que no sea posible. Puede ser perfectamente efecto beta bloqueador y no más. Pero también, por lo pronto, pensemos que eventualmente la actividad física habitual que hace la paciente esté contribuyendo a que su frecuencia cardíaca esté disminuida, no tanto el gasto que está por su reducción relativa mediada por la frecuencia baja. Muy bien. Richard, ¿tienes Bueno, algún comentario? Richard Leclerc. Aló, Sí, buenas noches, adelante, ¿me Richard. están escuchando? Sí, sí, señor. señor. Bueno, es que yo tengo varias dudas con respecto a esta paciente. La primera, ella hizo un test de esfuerzo
no tenemos los valores de presión arterial de ella en el test de esfuerzo. Lo segundo, aunque la fracción de eyección es de 60 en ella después de ese infarto y con todos esos antecedentes no se hubiera beneficiado también de un ARA2 o de un IECA. Y la tercera pregunta, pues siendo esta paciente teniendo una rigidez arterial, uno de los medicamentos de opción con ella sería un diurético. ¿Ustedes qué opinan o qué me pueden decir al respecto? Richard, la enfermedad isquémica de ella se documentó sin infarto. Hizo angina coronaria derecha comprometida en forma importante sin que hubiese probado que tuvo una necrosis. Entonces, digamos que tiene una aterosclerosis coronaria sin infarto demostrado. Tal vez esa es la razón por la cual no se puso en ARA2 desde el inicio. Y se decidió manejarle la parte clínica de la angina usando un betabloqueador en el esquema. Y lo que usted menciona acerca de la rigidez arterial versus qué esquema terapéutico, yo creo que es válido la observación, Richard. Y vamos a ver un poquito en la evolución del caso, cómo planteamos esa opción como parte del manejo potencial de esta paciente. Más adelantico lo volvemos a tocar. Perfecto. Adelante, Bueno, doctor. voy a avanzar entonces para referirme a este momento. La presión arterial de esta paciente aquí al levantarse fue 94/66 y reportó mareo. Entonces, esta observación es válida. Yo creo que ella en el mapa describió eso como mareo al levantarse y también dijo que tenía similitud con los otros días que ha tenido síntomas similares. Entonces queda la posibilidad de que esté haciendo hipotensión postural, porque tuvo una hipotensión con aumento en la frecuencia cardíaca. Como mencioné, valores más altos de todo el estudio en términos de frecuencia fueron aquí en este punto. Entonces, además que sí se presentó un evento con implicación hemodinámica, así se haya resuelto relativamente pronto. Entonces, esa es una observación válida que a pesar de que tenga hipertensión sistólica aislada, posturalmente tuvo un hallazgo importante en este momento. Entonces, ahora entremos un poco a la discusión de ustedes qué harían con esta paciente, que como hemos visto tiene una hipertensión sistólica aislada, con presión de pulso alta, con bradicardia relativa, con unos cambios de rigidez arterial muy claros, con los síntomas que describimos inicialmente, con ese hallazgo que mencioné hace un instante del levantarse. ¿Cuál sería la forma de proceder que ustedes consideran sería más interesante o indicada para el manejo de esta paciente? Bueno, ahí tiene el reto. ¿Quién se anima? Carlos, avanza. No tenemos todavía ninguna persona que levante la mano. Tampoco lanzados Carlos, hoy. está Carlos Cuervo. Carlos. Doctor, sí, doctor, yo de pronto me devuelvo. A mí me llama la atención que en el periodo nocturno los umbrales de sistólicas y diastólicas terminando el periodo nocturno, son muy altos. Eso impacta casi que más altos que en el día, como de 78% algo. ¿Eso tiene algún impacto? ¿O impacta en eventos cardiovasculares o impacta en ese fenómeno de hipotensión ya al levantarse? Ese es un buen punto que tenemos, Carlos, que mencionar, y es la hipertensión nocturna es un hallazgo importante siempre. Esta paciente tiene hipertensión nocturna sistólica, porque todas las formas de presentación de los cambios nocturnos, una cosa es que tenga pérdida del patrón circadiano, que lo tiene, pero otra cosa es que tenga hipertensión nocturna, que también lo tiene. Eso pronósticamente es importante y de todas esas variantes, la más significativa es que está invertido el patrón
de la presión arterial en la noche. Es decir, la inversión del patrón circadiano tiene una importancia pronóstica muy grande porque se ha visto que es la que más se asocia con eventos de daño de órgano blanco y con complicaciones en los hipertensos. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la condición de la paciente, la pérdida del descenso nocturno con hipertensión nocturna es de mucha importancia pronóstica. Ahora, específicamente, ese hallazgo al final del día de la noche es más común en las personas que tienen algún grado de disminución en la filtración glomerular renal. Es una de las pistas clínicas que en algunos de los retos que hemos publicado previamente, lo hemos dicho, es que ese patrón de ascenso nocturno progresivo en la noche con aumento en la presión de pulso nocturna suele ser indicativo de reducción en la tasa de la filtración glomerular y es un dato importante a tener en cuenta. Esos serían los comentarios que haría sobre esta paciente en ese sentido. ¿En quién se ve eso? En pacientes diabéticos que tienen algún grado de compromiso en la tasa de filtración glomerular o en pacientes que tienen alguna alteración metabólica más evidente de otro tipo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Es el tipo de paciente, así como en esta señora, donde esos hallazgos son frecuentes en la noche. Perfecto. Tenemos una participación del doctor Richard Leclerc, quien nos dice, tiene bradicardia relativa, rigidez arterial, por lo tanto cambiaría el beta bloqueador por un ARA2 y diurético. Esa, Richard, es una muy buena sugerencia. En todo caso, hay un elemento aquí que yo creo que es importante en la discusión, y es que la bradicardia relativa que esta paciente tiene puede estar relacionada con los síntomas y las presiones arteriales que está mostrando. Recuerden que a medida que desciende la frecuencia cardíaca en un paciente, aumenta el volumen latido. Y también eso tiene un efecto sobre la presión sistólica porque aumenta la presión de pulso. Entonces, una persona que tiene rigidez arterial, en cuanto esté bradicárdica, va a estar en peor condición hemodinámica para mantener una presión sistólica controlada. Y ese es un punto que aquí es importante en la decisión. Y es lo que sea que hagamos, busquemos que esta paciente esté con una frecuencia cardíaca un poquito más elevada que la que tiene en este momento, independientemente de la discusión sobre la angina que tenemos que tener presente y que podíamos considerar en otro contexto, pero que aparentemente ella está en una condición muy estable. Y si se debe agregar otro o cambiar el antihipertensivo, eso es un buen punto. Eso es o simplemente se puede ver qué pasa si retiramos el beta bloqueador y en el seguimiento de la situación de su presión arterial y los síntomas. Bien, hasta ahí. ¿Algún comentario sobre ese punto? No sé Sí, si, doctor. Richard, adelante, hay Dale. dos intervenciones, Fernando y Juan Camilo. Fernando, adelante. Bueno, yo pienso que esa paciente, con ese valor que usted menciona de la resistencia vascular sistémica de 1800 y punta, esa paciente se debe beneficiar de un calcio antagonista. Uno. Segundo, se debe disminuir el efecto del beta bloqueante, pero no hasta el punto de decirlo suspendo. ¿Por qué? Porque la paciente es una paciente que es coronaria crónica, tiene un problema obstructivo arterial coronario. Y si yo simplemente pienso en subir la frecuencia cardíaca, de pronto se puede afectar de alguna forma el llenado presistólico. Entonces no hay suficiente sangre para bombear en un momento dado. Yo pienso que se debe manejar un beta bloqueante, pues de pronto un bisoprolol de 2.5, no sé, se me ocurre porque tiene efecto alfa también. ¿Algún otro? Y antagonista. Bien. Avancemos si quiere. ¿Quién más opina otra cosa? Finalmente, Juan Camilo. Adelante, Juan Camilo, para que sigamos adelante en la opinión de Anovar. Gracias, buenas noches. Bueno, yo lo que veo, la presión arterial es una competencia del día y la noche entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica.
Cuando la persona entra en un estado de reposo, la resistencia vascular sistémica tiende a bajar y el gasto cardíaco tiende a compensar de alguna manera ese cambio. Cuando el paciente se intenta levantar nuevamente, debería aumentar la frecuencia cardíaca de manera compensatoria porque su resistencia es baja. Y lo que pasa acá es que no lo logra, no lo hace. Entonces tiene gasto cardíaco bajo y tiene resistencia cardíaca baja. Entonces, al menos le disminuiría la dosis del beta bloqueador, al menos. Ahora, la respuesta a un calcio antagonista con una presión de pulso tan alta no la veo muy probable. Veo que esas rígidas no son dinámicas, esas arterias no son dinámicas, o al menos han perdido su dinámica. Entonces, la combinación que ha propuesto alguno de los colegas de utilizar un IECA Wara 2 combinado con un diurético, así sean las dosis bajas, una terapia combinada me parece una opción bastante razonable. Y por supuesto no podría utilizar un calcioantagonista que tuviera también un efecto cronotrópico negativo en este caso. Bien, un comentario rápido sobre las observaciones que acaban de hacer. Primero, recuerden que en la rigidez arterial de grandes vasos, no siempre la resistencia vascular sistémica está muy alta. Es decir, perdón, la distal, la microcirculatoria. Entonces, es frecuente que cuando damos vasodilatadores muy potentes, vasculares microcirculatorios, amlodipino o ARA2 o combinación de ellos, puede que logremos mucha vasodilatación arteriolar y eso genere caídas importantes en la presión diastólica, no así en la sistólica. Y de la diastólica en esta señora no es tanto el problema es cómo le bajamos la presión sistólica. Entonces ese es un punto que tenemos siempre que mantener presente porque en estos pacientes con hipertensión sistólica elevada está siempre la dificultad clínica de cómo le bajo la sistólica sin afectar la diastólica. Entonces lo dejo ahí como elemento porque de eso se trata en buena parte el manejo de la rigidez arterial. Voy a avanzar un poquito para mostrarles qué fue la conducta que se tomó. A la paciente se le suspendió el beta bloqueador sin iniciar nada más. Y se quiso observar a ver si con ello la frecuencia cardíaca mejoraba y si la presión arterial mejoraba. Y este es el mapa que se hizo a los 7 meses después de suspender el beta bloqueador con la nota de que los síntomas de la paciente mejoraron con la suspensión del beta bloqueador. Por eso se mantuvo la decisión de no agregarle otro manejo. Entonces pueden ver hacia grandes rasgos que en este mapa pues la presión sistólica es menor claramente que en el anterior. En la noche igual hay un patrón mucho mejor sin ese ascenso que se observaba por acá al final y al siguiente día no se observa hipotensión postural como lo habíamos encontrado en el otro estudio. La frecuencia cardíaca que estaba por los de 60 y algo ya está más alta, cercana a los 70 latidos con un buen descenso en la noche. Y aquí están los promedios comparativos. Miren que la presión de esta paciente pasó de 139,78 a 129,75, 24 horas. En el día de 139,81 a 131,77 y en la noche tiene mucho mejor perfil con valores muy cercanos al descenso normal. Igualmente las cargas mejoraron, ¿cierto? Aquí ustedes ven que la carga sistólica bajó de 71 a 46 en las 24 horas, pero en general hubo mejoría de estas cargas. Entonces, digamos que la decisión inicial de retirar el beta bloqueador redujo la presión arterial sistólica. Y siempre tengan eso en alguna parte digamos, de sus toma de decisiones clínicas en estos pacientes de edad incluso mayores que esta señora, que la bradicardia es un factor que no favorece mucho las cifras sistólicas de los pacientes de edad. Y hay que buscar, digamos, otra manera de mantener unas cifras mejores para evitar, digamos, la dificultad hemodinámica de que cuando hay rigidez arterial y hay bradicardia, el volumen latido aumenta y la aorta no es capaz de meter ese volumen latido en su espacio reducido por la rigidez que tiene. Entonces, eso es un mecanismo hemodinámico frecuente en las personas de edad
Y en varios ejemplos que hemos hecho de retos clínicos lo he mostrado, y este es otro buen caso que ilustra cómo la presión arterial la podemos modular mucho con cambios en la frecuencia cardíaca. Incluso algunos autores proponen que una forma de manejar la hipertensión sistólica es la dando a algún agente que aumente la frecuencia cardíaca. Ejemplo, los calcioantagonistas, cualquiera de los dos, dihidropiridínicos, pues estoy refiriéndome, nifedipino, amlodipino, que tienden a aumentar frecuencia cardíaca. Entonces no es tanto para que vasodilaten como para que aumente la frecuencia cardíaca en esos pacientes. Quiero mostrarles comparativamente la hemodinamia de la paciente antes y después de retirar el beta bloqueador. Observen que lo que había por corregir en buena parte corrigió. Se redujo la presión de pulso, incrementó ligeramente el gasto y el índice cardíaco. El volumen latido se modificó, que era más alto, bajó a 64, pero mantuvo un mejor gasto cardíaco porque la frecuencia se incrementó. Pero miren que las resistencias vasculares bajaron de 1802 a 1589, lo cual nos muestra claramente que la rigidez es proximal, que es por grandes vasos, en cuanto claramente también vemos que la velocidad de onda de pulso no cambió mayor cosa, porque tiene rigidez arterial de grandes vasos estructural que mantiene una velocidad de onda de pulso por encima de 10 metros por segundo. Entonces, lo que era posible y susceptible de mejorar, incluyendo la presión media, la presión de pulso, el gasto, el BL, el volumen latido y la resistencia, se mejoraron. Lo que indica que hay rigidez estructural se mantuvo. Y esa es una gran enseñanza de estos ejemplos, donde la hemodinamia cambia a medida que hacemos ciertas manipulaciones farmacológicas beneficiosas, como en este caso. Entonces les dejo abierto el espacio para que hagan comentarios, porque yo creo que es muy importante la lección clínica que nos deja un paciente como esta señora, de cómo podemos lograr impactar las condiciones circulatorias de la hipertensión sistólica, la que es difícil de manejar, ustedes lo saben, a partir de ciertos principios hemodinámicos que nos ayudan a hacerlo. Bueno, el que quiera participar, no es sino que levante la mano para darle la palabra. No veo manos levantadas. Dagnovar, ¿de dónde surge toda esta información, hombre? ¿Cómo has logrado con tu equipo entregar toda esta información hemodinámica y de función arterial? Pues una cosa importante que yo creo que es lo que hemos aprendido en todos estos años es que la, digamos, fisiopatología de los hipertensos es muy variada y hay que irla pudiendo descifrar en los distintos subtipos que existen y fenotipos. Y lo primero que uno necesita es un método que le permita hacer cálculos de esa hemodinamia. Entonces, todo este ejercicio empezó cuando nosotros quisimos encontrar un método que nos permitiera saber cuál era el gasto cardíaco y el volumen latido que un paciente tenía sabiendo su presión arterial en las 24 horas o en fracción de esas 24 horas. Entonces, esta es la publicación donde nosotros validamos ese método que nos permitió calcular el gasto cardíaco, nos permitió calcular el volumen latido, y eso ha sido realmente una contribución original que hemos hecho a la literatura mundial de lo que es la identificación de los fenotipos a partir de los datos hemodinámicos que obtenemos en el mapa desde las presiones arteriales. Entonces, en un caso como este, estamos en presencia de lo que llamamos un fenotipo de rigidez arterial, donde todos los aspectos que les acabo de mostrar se observan muy definidos. Tiene una reducción de la compliance arterial de grandes vasos con una VOP de más de 10 metros por segundo, con aumento en la presión de pulso, aumento en la resistencia sistémica explicada principalmente por la aorta y grandes vasos, y hay un compromiso barorreflejo. Entonces, todos los parámetros que se llaman de fenotipo de rigidez arterial están concentrados en este ejemplo clínico que les acabo de mostrar, y eso nos da una fisiopatología explicativa supremamente valiosa
para entender lo que está sucediendo clínicamente en un paciente como esta señora. La interrelación de las diferentes variables hemodinámicas sería muy chévere, como que nos las volvieras otra vez a repasar. Sí. Esa interrelación Yo de la creo frecuencia que, cardíaca. Carlos, sí, como gran lección de lo que estamos hablando aquí es que recuerden este tipo de interrelaciones hemodinámicas. Si aquí tengo la frecuencia cardíaca entre 50 y aquí 100, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, se reduce la resistencia vascular sistémica total, por un lado, pero también a medida que yo aumento la frecuencia cardíaca, se disminuye el volumen latido. Cuando bajo la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen latido, y miren que esas relaciones inversas son de mucho valor para hacer los análisis hemodinámicos, aún sin yo tener todos los cálculos matemáticos. Por supuesto, cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, aumento el gasto cardíaco, porque hay más número de veces por minuto que está saliendo ese volumen latido. Y también hay una relación inversa entre la frecuencia cardíaca y la compliance o elasticidad arterial. A medida que se acelera el corazón, la compliance arterial disminuye. A medida que hay bradicardia, la compliance mejora. Entonces, esas relaciones entre taquicardia, bradicardia y cómo afectan la resistencia vascular, el volumen latido, el gasto y la compliance son de gran importancia clínica. Si uno mantiene, digamos, este grafiquito en la cabeza, frente a un paciente en el consultorio con presiones casuales o con la evolución clínica que uno va obteniendo de ellos, puede guiarse mucho para tomar decisiones en qué está afectado en un determinado momento en esos pacientes. Muy bien. ¿Comentarios? Uno de ustedes estaba levantando la mano, pero no alcancé a identificar quién lo estaba haciendo. Adelante. Creo que Fahir había... Fahir, tal vez. Andrés. Adelante, Andrés. Hola, doctor. Una pregunta. ¿Un SGLT2 acá en esta paciente qué tal? Suena muy bien. Siempre me parece que es una opción terapéutica de gran utilidad que, digamos, va al problema de lo que tenemos clínicamente en esta señora, que no es solamente controlar las cifras de presión, sino controlar su glicemia. Entonces, está dentro de las opciones. Me llama la atención que no lo habíamos mencionado anteriormente, pero perfectamente es una opción terapéutica de mucha utilidad porque maneja volumen sistémico y a su vez tiene efectos, pues, positivos sobre el control metabólico. Estoy completamente de acuerdo. Pero serviría para disminuir esa perdón. de la vascular sistémica, pues independiente del control metabólico. Serviría, sí, claro, sí, estoy de acuerdo, serviría para reducir la resistencia vascular sistémica en cuanto maneja volumen arterial más que efectos directos sobre la aorta, que es lo que aquí estamos buscando, ¿cierto? Pero de todas maneras, como tiene un efecto para disminuir el volumen vascular, en última instancia eso va a hacer que el volumen latido sea menor. Perfecto. Fahir. Adelante, Fahir. Bueno, voy a avanzar entonces para cerrar. Adelante, para que podamos presentar el segundo caso. Cierro con este ejemplo diciendo que esta paciente entonces tiene un fenotipo hemodinámico de rigidez arterial con resistencia vascular alta, que está dentro del grupo de los 4 subtipos que hemos publicado, que se llama de hipertensión sistólica aislada con presión de pulsos mucho más altas que 50, en este caso tenía 60 y algo. Altamente reducida la compliance y alta la resistencia vascular sistémica. Entonces, esa combinación es una combinación donde hay mucho compromiso de la función arterial de estos pacientes. Eso está en este grupito. Estos son los promedios que tenía la señora en 24 horas. Entonces, está en este subtipo de hipertensión sistólica aislada, como lo hemos reportado, y ese subtipo ha sido publicado, pues, en varias revisiones recientes de trabajos interesantes, que son el grupo que tiene peor pronóstico, porque tienen mucho más
probabilidad de complicaciones a largo plazo. Este es un seguimiento a 20 años del estudio de Framingham. Ustedes pueden ver que la hipertensión sistólica aislada y la hipertensión sistodiastólica son las dos formas de hipertensión con peor pronóstico. Entonces, claramente es un grupo que hay que manejar con mucha curia, llamémoslo con mucha maestría, buscando reducir la presión sistólica sin comprometer la diastólica. Y este tipo de maniobras, como la que acabamos de ilustrar, pueden ser una forma de hacerlo. Eso cierra el ejemplo que acabamos de presentar. Si alguno quiere hacer algún comentario, estamos Perfecto. dispuestos. Sí, Richard no ha levantado la mano, pero no se veo como brillando su... No. No, adelante. Listo, Richard. Perfecto. Fair, ¿tenías algún comentario? Bueno, finalmente, Dagnovar, yo pienso que esto que nos están mostrando es algo que nos enorgullece porque hemos visto que la publicación ha estado llegando a todas partes del mundo y empiezan a utilizar estas reflexiones para poder hacer interpretaciones que son trascendentes en el manejo de pacientes. Yo quisiera que comentaras sobre este comentario que apareció en Hypertension Research. Sí, este es un editorial sobre el trabajo que nosotros publicamos el año pasado, donde este autor dice que claramente la hipertensión sistólica aislada y la hipertensión sistólica diferente son las dos formas de hipertensión que tienen la peor función arterial de todas, porque tienen muy baja compliance arterial y muy alta resistencia vascular sistémica. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica vascular y de la función arterial, son las que más afectada tienen esa parte y por ende son las que representan mayor riesgo clínico, como lo acabamos de mencionar en esa imagen que les mostré hace un instante. Entonces, sin duda, reconocerlas y manejarlas adecuadamente es un reto importante para el clínico. Bueno, pasemos al segundo caso, Dagmar. Bien, vamos a pasar a un ejemplo de otro extremo de la vida. Estamos en una coyuntura distinta. Aquí estamos hablando de un hombre de 27 años con una estatura de 1,69, un peso de 96 kilos, o sea, tiene un peso alto, que hace actividad física habitual. Sin embargo, pues tiene dentro de su estilo de vida, consume licor los fines de semana, narguila, y consultó porque estaba con cefalea y en esa cita le encontraron la presión alta. Primera vez que este hallazgo lo reportaban en la consulta, tenía una presión media en el consultorio de 158/96. Miren que el índice de masa corporal es bastante elevado. Ese dato es importante porque como ya lo mencionamos hace un momento y creo que ya se dijo ahora que el aumento en el volumen corporal aumentaba el volumen latido y frecuentemente tenía otros efectos hemodinámicos que vamos a repasar en este caso. Entonces le ordenaron un mapa para validar si efectivamente las presiones que de nuevo aparecían en el consultorio, por ser una persona joven, se presentaban en el mapa. Este es el estudio de 24 horas de este joven. Bueno, entonces miren que tenemos, si ustedes miran con alguna curia, lo que está viendo acá es de cierta medida parecido a lo que la señora anterior tenía. Tiene presiones sistólicas muy altas. En este caso realmente tiene más presión diastólica alta igualmente, o sea, tiene una hipertensión sistodiastólica con un descenso nocturno aquí sí presente mayoritariamente, pero con valores promedios altos en la noche. O sea, probablemente tiene un descenso nocturno conservado, pero a pesar de eso tiene hipertensión nocturna. Igualmente la presión de pulso se ve alta. Eso es otro detalle importante. Y estamos hablando de una persona de 27 años. Recuerden que todo lo que hablamos hace un instante de presión de pulso alta, rigidez arterial, velocidad de pulso alta, lo estamos haciendo en un escenario de más de 65 años de edad. Pero aquí estamos en un escenario de 27 años con presión de pulso alta, con hipertensión sistodiastólica y con frecuencias cardíacas también relativamente bajas. Entonces, ¿será que estamos en un escenario parecido? ¿Será que estamos en un escenario totalmente distinto? Esa es la gran pregunta frente a este caso que tiene hipertensión arterial sistodiastólica.
Aquí les muestro los promedios y las cargas. Miren que los valores de presión arterial de 24 horas son 158/90, es decir, hipertensión sistodiastólica con una frecuencia cardíaca de 54 en promedio, es decir, con bradicardia, que se observa también en el resto de los otros promedios, tanto en el día como en la noche. Y efectivamente lo que les cité hace un momento, tiene un descenso circadiano presente, pero con hipertensión nocturna. Recuerden que estos valores son 120/70 en la noche. Y igualmente con hipertensión importante en el día. Entonces, este es un caso muy interesante de hipertensión sistólica en un paciente joven con cargas de presión sistólica muy altas, pero también con cargas diastólicas elevadas, que tiene en su primer acercamiento una obesidad, que hace actividad física, que está con probablemente acondicionamiento físico, que tiene una hipertensión de novo y que tiene unos exámenes básicos iniciales en rango normal, acorde con la hipertensión. Entonces, ahí dejo primera presentación para que si quieren hacer algún comentario, sería muy valioso para escucharles en este momento. Adelante. Quien lo desee, no es sino que levante la mano. No, mientras aparece alguna pregunta, creo que es una oportunidad muy linda los avances que se vienen haciendo en la institución, ya en personas jóvenes y más ahora en adolescentes y niños, donde la doctora Liliana ha venido mostrándonos la trascendencia del aumento de peso en los niños como causante de hipertensión arterial. ¿Quisieras hacer algún comentario? Porque creo que es una nueva faceta que se abre en SICOR, donde la posibilidad de atender a los adolescentes y a los niños obesos con presión arterial elevada. Sí, todo ese fenómeno de aumento en las prevalencias de sobrepeso, obesidad que se viene dando desde la infancia, tiene unas implicaciones y unos efectos hemodinámicos, donde muchos de estos jóvenes desarrollan presiones sistólicas aisladas elevadas o presiones sistólicas con mucho fenotipo volumétrico y también con mucho fenotipo cardiogénico. Entonces, lo que recientemente estuvimos analizando era que esos dos fenotipos, el volumétrico y el cardiogénico, son formas tempranas fisiopatológicas de aparición de la hipertensión en los adolescentes, que progresan a estas formas más adelante en la fase ya adulta. Perfectamente este joven que estamos aquí analizando podía corresponder a una persona que mantiene un índice de masa corporal muy alto y su perfil hemodinámico podía estar en ese contexto. De manera que podemos miremos aquí qué tiene hemodinámicamente este joven. Tiene, primer hallazgo importante, tiene hipertensión con resistencia vascular elevada y también con un gasto cardíaco alto. No tanto el índice porque por la superficie corporal le dan bajo, pero lo que más llama la atención, sin duda, es que tiene un volumen latido muy alto, 107 mililitros. Recuerden que la otra paciente que estábamos viendo hace un instante tenía 70. Es decir, usted tiene 37 mililitros más de volumen latido. Eso es importante para los efectos hemodinámicos que pueden darse en una persona joven y que pueden cambiar la dinámica del comportamiento arterial. Entonces, digamos que se trata de una hipertensión sistodiastólica con resistencias altas y volumen latido aumentado, con presión de pulso de 69. ¿No les impresiona que este joven tiene la presión de pulso más alta que la señora que acabamos de ver que tenía rigidez arterial estructural? Tiene 69 de presión de pulso. La otra creo que tenía 60. Entonces, eso es un hallazgo importante. ¿Por qué tanto aumento en la presión de pulso a esta edad, a los 27 años, donde uno pensaría que no hay rigidez de grandes vasos, por lo menos anatómicamente hablando? Tendría que pensar en otra cosa. Entonces, digamos que ahí hay un elemento hemodinámico demasiado fundamental. Miren que la velocidad de onda de pulso es 6
perdón, 7.3 y la actividad simpática es 6. O sea, ni tiene aumento en la actividad simpática, ni tampoco tiene aumento en la velocidad de onda de pulso. Y aún así tiene una presión de pulso de 69 milímetros de mercurio. Entonces, esas asimetrías son muy importantes hemodinámicamente y son, digamos, el objeto central de estas discusiones de qué está pasando en la circulación de un joven para tener estos hallazgos que están aquí descritos. También si alguno quiere hacer alguna observación o comentario, es muy importante para que lo discutamos o ampliemos. El doctor Juan Camilo, adelante Juan Camilo. Pues este caso es muy llamativo porque es bastante inusual. Uno usualmente cuando ve el paciente que tiene sobrepeso, obesidad, la actividad simpática es mucho más alta y de hecho es muy responsable de los fenómenos hipertensivos de estos pacientes. Incluso la fisiopatología a veces nos ayuda a utilizar betabloqueadores en este grupo de pacientes. Por lo tanto, ver ese comportamiento de la frecuencia cardíaca es bastante inusual. Usualmente es al contrario. Este paciente pareciera que es un paciente de esos que responde bastante bien o que le iría muy bien con una restricción de sal y medicamentos que le puedan disminuir la sobrecarga de volumen, que entre otras cosas seguramente son de la mayor responsabilidad en el incremento de la resistencia vascular sistémica y la presión de pulso. Porque evidentemente la actividad simpática de esta persona es completamente inusual. Sí, Juan Camilo, lo felicito por esa gran observación. Yo creo que efectivamente estamos en otro escenario muy distinto al habitual del joven, porque este joven, por un lado, está haciendo una varomodulación adecuada. Fíjense que la actividad varorrefleja es alta, es decir, está modulando muy bien el control de la respuesta del varorreflejo, pero aún así no alcanza a tener control sobre las cifras de presión arterial. Es decir, tiene intacta la varomodulación, el reflejo carotídeo sobre el sistema arterial, y eso hace que su actividad simpática sea baja. Pero aún así el problema es esencialmente volumétrico. Como bien lo señala usted, Juan Camilo, tiene un volumen latido muy alto y lo que hay que manejarle es exactamente ese hallazgo. Y desde el punto de vista terapéutico, eso nos da muchas pistas de qué hacer farmacológicamente para reducir la presión arterial tan elevada que tiene ese joven. Esto es para recordarles exactamente ese detalle. No, la doctora Natalia tenía una pregunta de pronto antecitos. Sí, dale. No importa que nos tomemos otros 10 minuticos de la hora, ¿te parece? Dale, Carlos. Listo, Natalia, adelante. Muchas gracias, doctores, por la excelente presentación. Una duda, doctor Dagnova, referente a, ¿existen algunas pistas, por ejemplo, en este paciente menor de 30 años, para no sospechar hipertensión secundaria? Pues que obviamente hay que descartársela, pero por ejemplo, hay veces uno lee que el hiperaldosteronismo primario pudiese tener un comportamiento que podría ser similar a cómo está el paciente respecto pues a la gran aumento que tiene la presión de pulso, que es como lo más significativo y lo más llamativo en este, y por ende, digamos, uno tener como esas pistas de descartar y hacer tamización activa, que igual la necesita, pero... Natalia, buen punto, y me devuelvo aquí. Los aldosteronismos primarios y todas esas formas que inicialmente tienen un comportamiento muy volumétrico, tienen varios otros hallazgos que yo creo que son interesantes. Primero, son más comunes en presencia de pérdida del descenso nocturno con patrones nocturnos más alterados que el que aquí está. O sea, desde el punto de vista de pista clínica del mapa, uno esperaría mucho más, digamos, afectación del descenso nocturno y probablemente inversión del patrón en la noche. Primer detalle. Segundo, el hecho de que tenga tanto volumen latido con una resistencia alta que no está tan elevada, es menos probable que sea del aldosteronismo. Los pacientes que tienen formas establecidas de aldosteronismo frecuentemente aumentan mucho más la resistencia vascular en respuesta al exceso de volumen latido. Cuando tienen formas de hipertensión mediadas por volumen, mantienen una resistencia vascular menos alta, como en este caso. Entonces, sin que eso sea muy exacto, porque tampoco podemos atribuir a que eso sea suficientemente explicativo.
Le diría que me inclinaría más a pensar que debe ser sobrepeso, obesidad y volumen la causa, sin dejar de pensar que hay que estudiar de todas maneras la posibilidad de que tenga una causa secundaria de ese tipo. Esa sería mi respuesta, Natalia. Muy Muchas gracias, valioso, doctor. Natalia. Y qué pena, una última Sí. duda. Yo compré en algún momento la aplicación SICOR, pero ella dejó de funcionar. Sí. Ahora le explicamos eso porque el algoritmo que usaba esa aplicación era esencialmente para velocidad de onda de pulso y tenía algunas imprecisiones en el volumen latido y gasto cardíaco. Estamos en eso, ya les voy a mostrar una alternativa que estamos utilizando en este momento. Al final de la presentación se las comparto para que la puedan utilizar también. Denme un segundito, terminamos Mil el gracias. ejemplo y ya se las muestro. Entonces, digamos que en este joven lo que tenemos es otra dificultad fisiopatológica, y es que la presión en la aorta está por un lado dada por el volumen que sale y por la resistencia sistémica a nivel arteriolar. Pero si el volumen que sale es muy alto y la resistencia aún sin ser tan elevada, genera, digamos, un exceso de volumen en la aorta y genera una rigidez funcional. Entonces aquí no podemos pensar que haya una rigidez estructural, como de hecho lo vemos que no la tiene, pero puede haber una rigidez por exceso de volumen en la aorta de 107 milímetros de volumen latido en una aorta que no tiene la capacidad suficiente en sístole para albergar ese volumen. Entonces tiene un comportamiento desde el punto de vista de distensibilidad afectado por el volumen tan alto que sale del ventrículo izquierdo, y esa es la explicación de la presión de pulso tan alta. Entonces, esto es un tipo de hipertensión por presión de pulso alta, que tenemos dos en los jóvenes: la hipertensión sistólica aislada del joven, que llaman espuria algunos, y la hipertensión sistodiastólica del joven, como en este caso. Esto fue lo que le ordenaron a este paciente, efectivamente. Como dijo Juan Camilo, era interesante manejarle el volumen y se ordenó indapamida perindopril como parte del tratamiento. Este es el mapa 4 meses después de iniciado este medicamento, esta combinación farmacológica. Pueden ver que las presiones han disminuido en forma notable, y aquí están los valores iniciales de mapa: 158.90, 129.74 promedio ahora, 163.93 en 24, 132.76 en el día, con unas presiones nocturnas normalizadas también. Miren las cargas de presión cómo cambiaron sustancialmente. Entonces, claramente el manejo volumétrico que se le dio a este paciente redujo la presión arterial. En primera instancia es lo que vemos. Ahora, hemodinámicamente, miren lo que sucedió. El volumen latido pasó de 107 a 99. Y la resistencia vascular sistémica bajó de 1598 a 1377, ya muy cerca del valor normal. Fíjense también cómo la presión de pulso se disminuyó a 55, y no hubo mayores cambios en el gasto cardíaco y en el índice cardíaco, porque el problema era eminentemente este exceso de volumen latido en la aorta. Entonces, me parece que es una demostración supremamente elegante de cómo el manejo orientado al fenotipo volumétrico con hipertensión sistodiastólica, basado principalmente en manipulación, digamos, farmacológica del volumen latido, utilizando diurético y inhibidor de la ECA en este caso, funcionó muy bien desde el punto de vista terapéutico. Entonces creo que es una cosa interesante las diferencias que hay entre los dos casos que hemos ilustrado, no solamente por los espectros de edades, sino por los espectros hemodinámicos que cubren y por las diferencias terapéuticas que se hicieron en el uno y en el otro, lo cual muestra mucho este tema de cómo se individualiza la terapéutica a partir del fenotipo. Les dejo un momentico si quieren hacer alguna observación o comentario sobre lo que les acabo de mostrar antes de terminar. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hay de pronto algún comentario, pero del caso anterior, más bien lo hacemos posteriormente, Dagnova. Listo. Bien. Entonces,
caso corresponde a un fenotipo volumétrico donde hay un aumento del volumen, latido y presión de pulso, generalmente no en este caso por disfunción renal, sino por aumento en el volumen arterial, que aumenta la resistencia vascular en pacientes que tienen una velocidad onda de pulso normal, que esencialmente se debe a exceso de volumen en la aorta. Y corresponde desde el punto de vista del subtipo a estos, donde tienen una presión de pulso alta, con una compliance reducida, pero con una resistencia elevada. No tanto como en los hipertensos sistólicos aislados, pero sí lo suficiente como para dar un perfil de resistencias vasculares altas que responde a la terapia farmacológica instaurada en este caso. Es una rigidez funcional de grandes vasos por exceso de volumen en la aorta en sístole. Corresponde a este subtipo que está aquí en rojito para ustedes. Entonces, yo creo que eso es básicamente lo que teníamos en el día de hoy para mostrarles. Vamos a cerrar con dos comentarios. Uno es reiterarles la invitación que les hemos hecho en otro momento al Congreso Mundial de Hipertensión en Cartagena en septiembre de este año, 19 al 22. Vienen alrededor de 200 líderes mundiales de la hipertensión a este congreso. Y es después de 30 años regresa a Latinoamérica y tenemos el privilegio de que sea en Colombia. Con relación a la forma de calcular los fenotipos que preguntó Natalia, esta es una calculadora hemodinámica que está en una dirección web donde los cálculos hemodinámicos se pueden hacer de esta manera. Simplemente se pone aquí la edad de la persona, el peso, la estatura, la presión sistólica y diastólica correspondiente, la frecuencia cardíaca, si es hombre o mujer, y eso genera los valores de compliance arterial, volumen latido, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica. Entonces, les vamos a compartir para que ustedes puedan accederla y utilizarla en sus pacientes directamente, haciendo los valores aquí en la forma como lo acabo de mostrar y puedan hacer estos valores estimados de cada uno de estos parámetros hemodinámicos. Carlos, yo creo que eso es todo lo que teníamos para hoy y dejo en ti para que terminemos la sesión. Qué grata sorpresa. De pronto, un comentario que vale la pena hacerlo para que se resuelva, y es de Roberto. Dice: he notado que los pacientes con rigidez arterial y anciano que tienen inhibidores de GLST2 se vuelven sensibles a cambios de volumen y llegan con depresión a la urgencia. Entonces, para esta paciente sería una buena opción. ¿Llegan con qué urgencias, Carlos? Dice, no sé si Roberto quiere participar de viva voz, hacer el comentario, Roberto. Bueno, es esto, dice: he notado que los pacientes con rigidez arterial y personas pues ya de edad que están recibiendo inhibidores de GLST2 se vuelven sensibles a cambios de volumen y llegan con depresión a la hora. Debe ser depresión de volumen, supongo. Exacto. Sí. Depresión de volumen, exacto. Sí, eso es común precisamente por el efecto diurético que se observan en ellos y porque las personas de edad tienen digamos, un espacio vascular arterial disminuido por la rigidez que tiene el sistema. Entonces son mucho más sensibles a la depresión de volumen y hacen cambios posturales y otros efectos derivados de la diuresis inducida por estos agentes que seguramente llevan a cambios como ese. Entonces eso es importante tenerlo presente porque puede ser una iatrogenia que se dé en ellos. Perfecto. ¿Alguna pregunta de parte de los compañeros que están esta noche acompañándonos? ¿Alguna observación sobre el minicurso? ¿Alguna recomendación para eventos futuros? Todo será bienvenido. Bueno, de mi parte agradecerles pues el tiempo que nos han dedicado hoy, el que nos han dedicado para hacer el minicurso, y espero que haya sido útil y haya afianzado algunos de los conceptos que necesita uno revisar, porque mucho de lo que aquí se ha discutido es recordar la fisiología y la importancia que tiene toda esta dinámica fisiopatológica que se da en los hipertensos aplicada al diagnóstico y a la terapéutica personalizada de estos pacientes.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dagmar, por todas las enseñanzas de hoy. Una feliz noche para todos y estaremos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.